Dios me los bendiga. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a orar para entrar en este estudio bíblico. Amantísimo Padre Celestial que estás en tu reino, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, Creador de los cielos y de la tierra. Te damos gracias, Señor, porque por tu infinita misericordia, benignidad, por tu soberana voluntad, por el buen consejo, Señor, de tu propio consejo, estamos aquí. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque en este día tú nos has regalado un día más de vida para poder congregarnos como tú lo has mandado en tu Escritura. La congregación de los santos al venir a este lugar para alabarte y glorificarte. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros. Pido, Señor, que cuides, Señor, de mi boca cualquier palabra torpe, Señor. Te pido, Señor, que toda la doctrina, Señor, que todo el estudio, que todo, Señor, lo que se vaya a dar en este día, que sea palabra tuya, Señor. Te pido para edificación del cuerpo de Jesucristo. Te pido, Señor, para mis hermanos que tengan ese anhelo de hambre por la Escritura. Señor, sígueles dando ese hambre a ellos. Y que el Espíritu Santo nunca sacie ese hambre, pero que los llene con espíritu y con poder. Ahora, Padre, te pedimos, Señor, por los hermanos que vienen en camino, te pido que los guardes en su camino. Te pido, Señor, que los cuides del enemigo y de todo maligno. Y te pedimos, Señor, por estos, los que se encuentran en este lugar, bendícelos, Señor, bendice su tiempo, bendice sus hogares, Señor, y concédeles las peticiones en sus corazones si están de acuerdo con tu voluntad. Y todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Seguimos con nuestra clase de teología de pactos. Y estamos viendo lo que es la naturaleza del pecado o la naturaleza de la tentación, donde en las semanas pasadas hemos visto cómo el primer templo visible, el primer templo humano se encontró en el huerto del Edén. Adán, como primer rey, profeta y sacerdote, era encargado de este templo edénico. Pero ya estamos viendo lo que ha pasado históricamente. La siguiente semana, Dios primero, entraremos en lo que es lo sistemático, lo que es la teología sistemática acerca de el origen del pecado. Pero hoy tenemos que ver lo histórico. Y explicamos un poquito la semana pasada acerca de la tentación, acerca del pecado de la mujer. Nos acordamos que la mujer no fue nombrada Eva hasta después de la caída. No antes de la caída, todavía sigue siendo la mujer. Entonces, ahorita les dije que lo que tenemos que analizar es la naturaleza de la tentación. Y lo miraremos con el primer pecado que se encuentra registrado en la Escritura. Regresemos otra vez a Génesis capítulo 3, versículo 1. Donde nos dice la Escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hasta ahí. Hasta ahí. Aquí estamos viendo en lo que es la serpiente que nos dice Apocalipsis que es Satanás. Todos sabemos eso, de los que tenemos ya tiempo en el Evangelio. La serpiente, cuando entra con la mujer y habla con la mujer, no le dice una, ¿cómo se puede decir? Una aberración, o no le dice una total
mentira, sino que el engaño de Satanás siempre es un engaño, como dicen en español, meticuloso. Es un engaño cuidadoso. Satanás, quien es padre de mentira, sabe cómo engañar, sabe cómo plantar engaño en el corazón de las personas. Este engaño, otra vez, fue algo cuidadoso, fue diseñado por Satanás. El inicio de la tentación no es una negación directa hacia Dios, sino que es una distorsión sutil de la verdad. Otra vez, sabemos lo que Génesis 2:16 dice, lo que era la ley positiva de Dios hacia Adán. Adán, de todo árbol puedes comer, pero del árbol, de la ciencia de lo bueno y de lo malo, no comerás. Porque ciertamente, el día que comieres de este árbol, morirás. La serpiente astuta, lo primero que hace es planta una semilla de duda en la mente de Eva sobre el carácter del Creador. Otra vez, Satanás sabe cómo engañar, él es experto en engañar. No crean, mis hermanos, no crean que Satanás ahorita está en la República Dominicana sentado en una hamaca tomando agüita de coco. No. No. Él ahorita está viendo cómo puede destruir iglesias, matrimonios, familias. Y sabe cómo meterse. Sabe cómo meterse. Sabe qué costilla es la que te duele. Sabe qué costado te hace cosquilla el pecado. Satanás, quien es padre de mentira otra vez, lo que él hace es que mezcla el error con la verdad. Juan 8:44, ¿qué nos dice Juan 8:44? Dice, cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque mentiroso y padre de mentira es. El poder de Satanás, mis hermanos, no está en decir, no está en decir mentiras obvias. No. Es mezclar el error con la verdad. Y lo presenta de una manera razonable, de una manera atractiva y aparentemente piadosa. El error que presenta Satanás siempre lo hace de una manera razonable, atractiva y piadosa. Esta semana yo tuve una conversación con un muchachito. Me pidieron que hablara con este muchachito porque él tenía ideas acerca, tenía sus propias opiniones acerca del matrimonio homosexual. Y mientras hablando con este muchachito le dije, pues, sé honesto conmigo, no te voy a regañar, no te voy a decir nada, yo quiero nomás tener un diálogo contigo. ¿Qué es lo que tú opinas acerca de el matrimonio homosexual o del homosexualismo? Pues son dos adultos. Son dos adultos conscientes y se están amando. ¿Qué tiene de malo que dos adultos conscientes se amen? Eso se llama, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra en español, pero eso es algo razonable en su mente. Dos adultos saben lo que están haciendo. Nadie te va a decir, pues es un adulto que está forzando su opinión homosexual en otro. Por eso yo estoy en acuerdo con el matrimonio homosexual. No, eso sería algo absurdo, ilógico. Son dos adultos que están en acuerdo en que se aman unos a otros. Es razonable y es piadoso. ¿Dónde es que miramos lo mismo? La misma tentación. Empieza Satanás con una verdad, pero lo mezcla con error.
en la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y si me tardo un poquito más, me disculpan, estoy estrenando nueva Biblia. Entonces las páginas todavía están un poco pegadas. No vayan a creer que por falta de lectura, no, nomás es que estoy estrenando Biblia. Pero es Mateo 4. Y empecemos del versículo 6, donde es Satanás hablando con nuestro Señor Jesucristo, le dice, si eres el Hijo de Dios, oiga, si eres el Hijo de Dios, este miserable estaba en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba presente cuando Jesús se metió en el agua, en aquel charco de Jordán. Y él vio cuando el Espíritu Santo en forma avial, en forma de paloma, se puso sobre el Hijo de Dios. No solamente vio eso, pero él vio que los cielos se abrieron y escuchó la voz del Padre. ¿Y qué fue lo que dijo el Padre? Este es mi Hijo amado. En ti, en Él tengo complacencia, el amor más superior. Pero este es mi Hijo. Y no miramos mucho tiempo después, no, poco tiempo después nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por Satanás. Y en una de las tentaciones, Satanás le dice, el atrevido, si eres, a ver si eres, ¿quién sabe? Maybe. Pero supongamos que sí tú eres el Hijo de Dios. Échate abajo, aviéntate. Porque no dice la Escritura, ¿en dónde dice la Escritura? A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que tus pies no tropiecen en piedra. ¿Dónde estaba citando Satanás? Salmo 91. Satanás es experto en teología. Él tiene muchos doctorados en teología. Pero usted vio cómo primero empezó torciendo una verdad que Dios ya había declarado, este es mi Hijo amado. Y luego presenta algo que es una mentira en forma de razón. Pues la Escritura dice que a sus ángeles mandará cerca de ti. Esto, mis hermanos, es la tentación en su forma más pura. Él puede mezclar el error con lo verdadero. No nos maravillemos de esto, nos dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Segunda de Corintios 11, 14 es un texto que todos nosotros, yo creo que hasta de memoria lo sabemos, donde nos dice Pablo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que nuestro enemigo se presenta con apariencia de verdad, de moralidad, de sabiduría espiritual, incluso de compasión. Por eso el error doctrinal y la tentación ética muchas veces
no se presentan como una maldad evidente, como lo que acabo de decir, lo que dijo este muchachito. ¿Qué tiene de malo? Son dos adultos que están conscientes de lo que están haciendo. No, los errores nunca se presentan como que es algo malo evidentemente, sino lo correcto según nuestros propios sentimientos. Lo correcto según mis ojos. Lo correcto según de lo que yo pienso, de lo que yo digo. Por eso la Escritura también enseña que el problema de la tentación no es un problema solamente externo, sino también es un problema interno, es un problema del corazón. La tentación tiene poder porque encuentra ecos, encuentra vacíos en nuestro corazón. Cuando Cristo no es el todo de nuestro corazón, cuando Cristo no está llenando todo nuestro corazón, cuando Él toma ciertas porciones de nuestro corazón, pero dejamos huecos vacíos, allí es donde Satanás mete su cuchara. Y estoy hablando con cristianos, mis hermanos, no estoy hablando de inconversos, yo estoy hablando de cristianos. Claro, todos nosotros tenemos a Cristo, hemos recibido de Cristo, pero solamente es a través de la lectura y de la oración que podemos tener una verdadera comunión con nuestro Señor. Es cuando Él llena todo nuestro corazón. Pero si estamos descuidando ciertas porciones de nuestra vida espiritual, estamos dejando huecos vacíos. Y como dijo Charles Spurgeon, hay muchos que dicen, Señor, tengo 100 pecados, pero estos 99 quítamelos. Son tuyos. Pero este uno, este que me encanta. Porque yo he escuchado de cristianos, y se llaman cristianos, y usted todavía le pregunta, ¿usted es cristiano? Por la gracia y misericordia de Dios, dicen. Oh, Señor, el cigarro, no me lo quites. ¿Cómo? A Dios no le importa que yo esté fumando. A Dios no le importa que yo me esté tomando unas 5 o 6 cervezas a la hora. Hermana Nieves, ¿qué tiene de malo que yo tenga como 7 mujeres si la Escritura dijo que el rey David tenía como 500 concubinas? Ustedes aquí, la mayoría de ustedes son cristianos veteranos, ustedes han escuchado esa. David tenía como 500 concubinas y ahora la Escritura nos dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué yo no puedo tener como unas 7 mujeres? ¿Cómo? Estos 99 pecados, Señor, quítamelos. Pero este uno, el que me gusta, el que todavía batallo, este no me lo toques. Charles Spurgeon, buen predicador. Eso es cuando estamos dejando huecos vacíos en nuestro corazón. Por eso Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15, y nosotros lo hemos visto en lo que es la doctrina del pecado original, que otra vez la doctrina del pecado original no habla sobre el primer pecado, sino habla acerca de las consecuencias del primer pecado. Pero Santiago 1, 14, 15 nos habla de la concupiscencia y nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí es donde vemos el origen del pecado. Está en los deseos desordenados del corazón. Y cuando existen deseos desordenados del corazón, allí es donde Satanás se mete y empieza a tentar. Y usa aquello que es atractivo para nosotros.
no lo que es asqueroso. Yo, gracias a Dios, nunca he tomado, yo nunca he tenido en mi mano una botella de alcohol. Porque, bueno, yo tengo mis principios morales, pero también tengo mis razones en que mi padre nunca me dio ese ejemplo. Eso es algo que él me dijo. Me dijo, tú a mí nunca me vistes con una botella, yo a ti nunca te quiero ver con una botella. Entonces, desde temprana edad le agarré cierto odio al alcohol. Satanás no va a venir a tentarme con alcohol. Él va a venir a tentarme en donde me hace cosquilla el lado. En lo que es atractivo a mis ojos. Ese es el poder de la tentación, mis hermanos. Mire lo que dice la Escritura. Dice que cuando Eva vio el fruto prohibido, vio tres cosas acerca de este fruto. Primero, que este fruto era bueno para comer. Es decir, apelaba a su deseo carnal. Segundo, dijo que era agradable a sus ojos. Esto apela a los deseos de nuestros ojos. Y tercero, dijo que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Todo eso se encuentra en Génesis 3:6. Esto está apelando al orgullo de la vida. Yo quiero ser como Dios. Esto no es una coincidencia. Estamos hablando de la naturaleza del pecado. Esto es algo que Juan mismo cita letra por letra en 1 de Juan capítulo 2, versículo 16. 1 de Juan capítulo 2, versículo 16. Donde nos dice el apóstol Juan ya en su vejez. 1 de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, escuche, los deseos de la carne, lo que para Eva era bueno para comer, ahora dice, los deseos de los ojos, lo que era agradable a los ojos de la mujer, y la vanagloria de la vida, el orgullo de la vida, lo que era codiciable para la mujer alcanzar, no proviene del Padre, sino del mundo. Tenga cuidado con esas tres cosas. Lo que es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. Por tanto, la caída de Adán no fue un resultado únicamente del engaño de la serpiente, sino que fue una respuesta de un pecado que brotó internamente en la mujer. Adán y Eva, o Adán y la mujer, prefirieron su propia evaluación moral que el mandamiento de Dios. Rechazaron la soberanía de Dios y quisieron ser como Él. El pecado fue racionalizado, fue justificado y finalmente fue ejecutado con aparente sentido común. Yo he tenido muchas conversaciones con muchas personas que les gusta justificar aquel pecado que todavía no sueltan. Me acuerdo que en una de esas conversaciones yo estaba escuchando a esta persona y yo ya tenía el capítulo y el versículo para darle un ishkamik espiritual. Le iba a volar la cabeza ahí de una vez. Y cuando le dije, bueno, pues, pero ¿qué piensas acerca de 2 de Corintios capítulo 6? Ya sabía que ibas a ir allá, me dijo. Ya sabía que eso es con lo que me ibas a responder. No me dio una respuesta. No me dijo, bueno, en mi opinión teológica, tú lo has malinterpretado de esta forma, el griego dice esto y el otro. No. Yo sabía que eso es lo que tú ibas a decir, pero
en mis ojos, en mi opinión, en mi propia sabiduría, lo que yo estoy haciendo es razonable para mí. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero. Es lo que me interesa. ¿Qué le importa a una persona que todavía vive en pecado lo que dice la Escritura? Por eso yo he dicho muchas veces, usted puede agarrar la Biblia más gruesa. Yo tengo una Biblia como de este vuelo así, porque tiene confesiones, credos, tiene de todo. Podemos agarrar esa Biblia, se la podemos estrellar en la cabeza a cualquier persona y aún así no va a entender las cosas espirituales. Porque nos dice la Escritura que para ellos son locura. Lo de la carne desea lo de la carne y el espíritu desea el espíritu. Si esta persona en verdad quisiera estar en el espíritu, me hubiera dicho, no sabes qué, papadito, tienes razón, 2 Corintios capítulo 6 me dice que no puedo hacer esto. No, pero ¿qué les importa? ¿Por qué? Porque en su opinión, en sus ojos, en su moralidad, ellos son Dios en ese momento. Lo dije en las 3 últimas clases. Lo voy a volver a decir hoy. Cada pecado cometido por raíz es el pecado de querer ser Dios. No importa si es pecado venial o pecado mortal para aquellos que son católicos. Pecado chiquito, pecado grande. Cada pecado por naturaleza es el pecado de querer ser Dios. Yo en ese momento yo digo, en mi opinión, esto es bueno, Dios dijo que es malo, pero para mí es bueno. Esto nos enseña que cuando somos enfrentados con la tentación, el peligro más grande no es lo absurdo o lo grotesco, sino lo que es razonable y que según aparentemente es lo prohibido. El pecado se disfraza de bien. El pecado se disfraza de bien y entra en el corazón. Si el corazón no está anclado en la palabra de Dios, fácilmente el corazón puede justificar ese pecado. Por eso nos dice Proverbios 2:26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y Jeremías 17:9, que muchos de nosotros ya lo sabemos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo le doy gracias a Dios por nuestra iglesia local. Esta iglesia. Porque yo he estado y he ayudado a muchas iglesias, pero en esta iglesia le dimos una reestructura porque queremos hacer lo que es lo más bíblico según las Escrituras. En Hechos capítulo 15 nos habla acerca de la primera vez que hubo un conflicto en la iglesia. ¿Cuál era ese conflicto? Bueno, miramos que en Hechos capítulo 2 fue el nacimiento de la iglesia en el día del Pentecostés. Y el día del Pentecostés fue para los judíos, para los israelitas, de nacimiento, de nacionalidad. Sin embargo, no surgieron solamente un solo Pentecostés, sino surgieron 5 actos como del Pentecostés, pero no solamente para judíos, sino para todas las personas de todas las naciones, para gentiles, aquellos que no tenían la palabra. Ese era el primer conflicto de la iglesia, donde los obispos y los diáconos y los apóstoles se congregaron en lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia. Y entre ellos estaban evaluando lo que decía la Escritura y evaluando lo que ellos conocen. ¿Qué hacemos con estos gentiles?
¿pueden ser parte del cuerpo de Cristo? Y si son, ¿serán menos o más que nosotros? No pueden ser más, nosotros somos los de la palabra. Una iglesia episcopal, o que es una iglesia que solamente tiene un solo líder, eso es lo que se llama episcopal. Obviamente, no nos vamos tan lejos, la iglesia católica romana es episcopal por naturaleza, tiene un pontífice. ¿Quién es ese pontífice? ¿Quién fue el primero? Pedro. Según el dogma de la iglesia católica fue Pedro. Pero nosotros miramos que en Hechos capítulo 15, cuando Pedro se levanta y da su discurso acerca de lo que él vio en la azotea de aquella casa, Pedro no dijo, yo dije y se acabó, punto final, aquí el que reparte el queso soy yo. Aquí los únicos chicharrones que truenan son los míos. No, Pedro no dijo eso. Es más, el último que habló fue el medio hermano de Jesús, Jacobo. Y todos unánimes, todos los líderes, los obispos, los diáconos, los apóstoles unánimes en un solo espíritu, guiados por el Espíritu, llegaron a ese acuerdo, dijeron, no existe judío, no existe gentil, no existe varón, no existe hembra, no existe esclavo, no existe libre, todos somos uno en el cuerpo de Cristo Jesús. Y los apóstoles mandaron a hombres preparados de Dios para que vayan a todas las otras iglesias y repartieran ese mensaje. Todos somos hermanos, hijos del único Dios. ¿Por qué esto es lo más bíblico? Tener diáconos y obispos y no solamente una sola persona. Nosotros en esta iglesia tenemos a nuestro pastor general, el pastor Alex. Él es la cabeza de esta iglesia. Pero algo reconocemos entre los tres, que somos tres que estamos en el liderazgo, reconocemos esto. Somos humanos y podemos fallar. Y si yo fallo, y yo aquí soy el manda 7, a mí, ¿quién me va a decir a mí qué es lo que se tiene que hacer si yo soy el único que digo cómo son las cosas? Por eso yo le doy gracias a Dios que tengo a mi pastor Alex y al diácono Luis, que cuando yo esté en pecado, ellos pueden venir conmigo y me pueden reprender con la autoridad que Dios les dio. Eso es lo más bíblico. Eso es lo que hicieron los apóstoles, los diáconos, los obispos. No hubo uno por encima del otro, no todos son iguales. El único que está por encima es Cristo Jesús. Porque tenemos que empezar con esa presuposición que podemos fallar. Y si uno falla, hay otro. Pero yo en mi corazón, yo me puedo hacer ideas doctrinales que tal vez estén erróneas o sean contra el Evangelio. Y si están en contra del Evangelio, es el deber de mis hermanos venir conmigo y decir, no es el Evangelio lo que estás enseñando. Es una perversión del Evangelio. Y yo puedo contradecirles y decirles, pero en mis ojos es bueno. En mi sentido común, en mi razón, es bueno. Isaías habla acerca de esto. En Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20, Isaías empieza con estas palabras. ¡Ay! Y hasta ahí vamos a parar. ¡Ay! Esta palabra ay no es una palabra, es un sonido. O lo que se conoce en español, onomatopoeia. En inglés, onomatopoeia. Es un sonido, no es una palabra, es una expresión. Es como si yo le digo a mi hermano Erasmo, que está allá atrás, hermano Erasmo, ¿qué es lo que dice un grillo? Y él va a decir, how does a cricket go? Y usted escucha eso. Eso no es una palabra. Eso es un sonido.
Eso es una expresión. Es igual si yo le pregunto a la hermana Gilda, a ver, hermana Gilda, es su tiempo de lucirse, ¿qué es lo que dice una abeja? Ah, mire, ya estamos infestados de insectos aquí en este lugar. Dice, ese no es una palabra, es una expresión, es sonido. Yo me acuerdo cuando yo era niño, y dice Pablo, y pensaba como un niño, hablaba como un niño, que cuando yo me metía en problemas con mi madre y con mi mamá, lo primero que ella decía es, ¡ay de ti! Ese ay, cada vez que lo miramos en la Escritura, no es algo bueno. Cada vez que usted mire ay en la Escritura, lo que continúa son maldiciones de Dios para los rebeldes. Y dice Isaías en 5:20, capítulo 5, versículo 20, ¡ay! De los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por eso el creyente, el verdadero creyente, debe de vivir sometido a la palabra de Dios como la única autoridad para definir lo que es el bien y lo que es el mal. Amén. No debemos de confiar en nuestras propias emociones, ni en lo que tiene sentido para mí, ni en lo que se siente correcto, sino en lo que Dios ha revelado como verdadero, justo y bueno. Yo lo he dicho muchas veces, si hay una doctrina que es una doctrina muy difícil de explicar, es la doctrina del infierno. Porque ¿a quién le gustaría escuchar que existe un infierno? A nadie le gusta escuchar. A mí no me gusta escuchar la doctrina del infierno. Sin embargo, lo que yo opine no importa. Jesús, quien es la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, habló más del infierno de que cualquier otro tema. El infierno existe, no porque es mi opinión que existe, no, porque Él dijo que existía. Si yo caigo en mi opinión, si yo quiero hablar de lo mío, si para mí hablar esto no es tan agradable, pero esto sí, en mis ojos este pecado es aceptable, yo soy Dios. Yo he usurpado el lugar de Dios y por eso nos dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nos dice el segundo mandamiento, no te harás imagen de lo que está ahí arriba de los cielos ni debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que castigo la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación y hago misericordia. Cuando yo soy Dios, no solamente he dicho yo soy Dios, pero yo he cambiado la imagen del Dios invisible a mí. Yo soy Dios. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y cada vez que yo finjo ser un hijo de Dios, cada vez que yo finjo venir en adoración a Dios, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Cuando sigo en mi pecado, porque para mí es bueno, pero vengo a este lugar y empiezo a cantar, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. No con aquel de arriba. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Por eso Santiago deja en claro un punto. La transgresión de una sola ley es la transgresión de todas las leyes. La ley moral que se resume en 10 mandamientos, que Jesús la resumió en 2 mandamientos. Cada vez que nosotros pecamos, quebrantamos toda
la ley moral. No solamente un punto, pero toda la ley moral. Esa es la naturaleza del pecado. Ahora ya es necesario, me queda poquito de tiempo, pero ahora ya tenemos que entrar al pecado de Adán. ¿Por qué no hemos tocado el pecado de Adán? Pero como está titulado ahí, el pecado de Adán fue aún mucho más grave que el de la mujer. Miramos que aunque Eva o la mujer fue la primera en tomar el fruto prohibido, la Escritura atribuye la responsabilidad principal y mayor a Adán. Génesis 3:6 otra vez dice esto: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a sus ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ese detallito que dejó Moisés escrito ahí, así como ella, es fundamental. Adán no fue víctima de engaño, ni fue seducido emocionalmente. Él estaba presente y consciente de lo que había hecho. Primera de Timoteo 2:14 habla y aclara un punto, que Adán estaba consciente de lo que él estaba haciendo. Por eso su pecado es mucho más grave. Primera de Timoteo 2:14. Donde dice la Escritura, otra vez el apóstol Pablo hablando, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Oiga, otra vez, esto implica, y es claro, Eva fue engañada por la serpiente. La mujer fue seducida por la serpiente. Pero Adán pecó con los ojos abiertos. Él no fue engañado. Por eso su pecado es mucho más grave, no es menos. Eva actuó en una posición de debilidad y confusión, pero Adán actuó en una posición de autoridad, de conocimiento y responsabilidad. ¿Cuáles son esos tres oficios otra vez? De autoridad, él como rey. De entendimiento o de conocimiento, él como profeta. Y responsabilidad como él como sacerdote. Él fracasó en estos tres oficios que Dios le dio. Él, en ese momento, cuando tomó del fruto de su esposa, él era rey, profeta y sacerdote. Él sabía lo que Dios había dicho. Él no estaba engañado y, sin embargo, él eligió rebelarse contra el Dios Altísimo. Por eso el pecado de Adán debe de entenderse en múltiples dimensiones. Primero, fue voluntario. El pecado de Adán fue voluntario, no fue forzado ni manipulado. Su acto fue consciente, deliberado y personal. Conocía el mandato de Dios con precisión y conocía las consecuencias. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Su transgresión, la transgresión de Adán, fue una decisión libre hecha por él contra la voluntad de Dios. No fue solamente voluntario, pero también fue moral. Y aquí es donde, aunque les dije que la siguiente semana entramos en lo que es ya lo sistemático, la teología sistemática, es necesario hablar un poquito de eso.
Ahora nos acordamos que la ley tiene dos clasificaciones, la ley moral y la ley positiva. Y hemos grabado esas clases, ahí están. Es una clase entera de 1 hora hablando solamente acerca de la diferencia entre la ley moral y la ley positiva. ¿Qué es la ley moral? Es lo que dice el apóstol Pablo, que es la ley que está escrita en los corazones de todos los hombres, por eso ninguno tiene excusa. Es esa ley que Dios le escribió a Adán en su corazón por naturaleza. Adán, por naturaleza, sabía que existía un Dios. Adán, por naturaleza, sabía que solamente Él es Dios y no podía adorar a nadie más. Adán, por naturaleza, sabía que no podía él ser una imagen de Dios. Era prohibido. ¿Cómo sabemos que existe la ley moral? Bueno, la ley, o sea, la ley escrita, la ley dada a Moisés, no fue dada y les di la respuesta. Soy un buen maestro. La ley no se le fue dada hasta Moisés siglos después, muchos años después, miles de años después, unos dicen. Pero cuando Caín mató a su hermano, no existía el 5º mandamiento todavía. Sin embargo, Caín sabía que lo que había cometido era homicidio. ¿Por qué? Porque esa ley moral de Dios estaba escrita en su corazón. Pero ¿qué es una ley positiva? Una ley positiva es una ley que Dios que no se nos es revelada aparentemente o moralmente, sino que es una ley que Dios necesita explicarla. Dios nos la necesita revelar para nosotros poder entender que esto es la voluntad de Dios. ¿Qué es el ejemplo de una ley positiva? La circuncisión de Abraham. La Escritura nos dice que Abraham, ¿por cuántos años estuvo incircunciso? 90 años estuvo incircunciso. Y cuando Dios le dio la ley positiva o el mandato de que él se tenía que circuncidar, eso no significa que por 90 años que él estuvo incircunciso anduvo en pecado. No, porque Dios no se lo había revelado. No es hasta que Dios revela la ley positiva que ahora esta ley se convierte en ley, en mandato. El mandato de el comer del fruto. Este mandato es una ley positiva. Adán por naturaleza no sabía que no podía comer de ese árbol. Él sabía que podía disfrutar de todas las dádivas que Dios le había dado, pero no es hasta que Dios primero crea el hombre y luego lo planta en el huerto que le dice, de este árbol, de este fruto, no puedes comer. Entonces, Adán en ese momento quebrantó esa ley positiva. Sin embargo, su pecado no llega hasta una simple ley o el quebrantamiento de una ley positiva, sino que también quebrantó la ley moral de Dios. Otra vez, porque esto implicaba desobediencia deliberada de una orden clara dada por Dios. Yo, por naturaleza, sé que existe un Dios y que este Dios merece mi adoración. Él no negocia hacia un punto con ningún ser humano, Él demanda adoración. Y si yo decido ya no adorar a Dios, pero adorar a lo creado, puede ser una mujer, puede ser mi trabajo, puede ser un evento, puede ser el dinero, puede ser X cosa. Si yo decido en ese momento adorar eso, lo que ha sido creado, eso es un quebrantamiento de la ley moral de Dios. Tercero, otra vez hablando de lo teológico, su pecado ahora no solamente era voluntario y no solamente moral, pero también fue representativo. El pecado de Adán fue representativo. Eso significa que Adán, cuando pecó,
no solamente pecó por su propio nombre, sino que Él pecó por todos. Es decir, todos nosotros hemos pecado en Adán, porque Adán es la cabeza federal de este pacto que conocemos que es el pacto de obras. ¿Cómo sabemos eso? Romanos capítulo 5, versículo 12. Nos dice la Escritura, y muchos de nosotros otra vez vuelvo a lo mismo, ya hemos repasado todas estas cosas, nada más es que tenemos que tomarnos nuestro tiempo para saborear este manjar. Nos dice 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, estamos hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró por un solo hombre y la muerte por el pecado de este un hombre. Eso significa que cuando Adán pecó, él sabía que él era el representante de su familia y de su primogenitura después de él. Eso es algo muy común y a muchos de nosotros se nos olvida eso. Que nuestro pecado tiene consecuencias no solamente para mí, pero para mis hijos. Y muchos dicen, pero hermano, ¿qué tal ese pasaje en Jeremías que dice que los hijos no comerán las uvas agrias de los padres? Ese texto es un texto específico para un pecado específico que el pueblo de Israel había cometido. No está hablando acerca de los demás. ¿Cómo sabemos que nuestro pecado afecta moralmente a nuestros hijos? No solamente moralmente, pero físicamente, espiritualmente. Otra vez regresamos al segundo mandamiento que dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba de los cielos ni debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que castigo la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Y podemos mirar el pecado de Acán, podemos mirar el pecado de Salomón, podemos mirar el pecado de David, podemos mirar el pecado del rey Usías. Cada vez que una cabeza federal, un representante que Dios elige, peca, todos los que están debajo de él son afectados y ahora viven bajo ese mismo pecado. Adán sabía esto. Adán, como sacerdote del templo edénico, sabía que el mandato que Dios le dio de fructifícate y multiplícate, él sabía que él iba a representar a su primogenitura, a todos. Aún así, él decidió pecar. Y nosotros, bueno, muchos les gusta juzgar a Adán. Ay, ese Adán, ¿cómo la regó? Si no la hubiera regado, todos nosotros ahorita estuviéramos allá en el Edén. Pero esto es para que analicemos nuestra vida. Esto es un paralelo. ¿No nuestro pecado también no afecta a los que están debajo de nosotros? Mis hermanos, yo no soy padre de familia, pero soy ministro. Y si yo peco, los que están en mi ministerio van a estar mal. ¿Qué es lo que yo les puedo ofrecer a ellos si yo estoy viviendo en pecado? Y ustedes, padres de familias, ¿cómo pueden... ¿Qué es lo que le pueden ofrecer a sus hijos si viven en pecado? Yo me acuerdo que cuando me estaban enseñando a manejar, que mi mamá solamente una vez me enseñó a manejar, una vez
estaba en una luz roja, no me acuerdo en dónde, pero se da la vuelta en el U. Y yo la volteo a ver y ella me dice, tú haz lo que te digo, no hagas lo que yo hago. Y así, mis hermanos, eso es lo típico de los padres. No, los padres quieren que sus hijos sean santos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? Ese sí se lo saben, ¿verdad? Pero ellos mismos viven en pecado. Y no miran que sus actos, sus pecados tienen consecuencias para sus hijos también. Somos egoístas por naturaleza. Se me acabó el tiempo, pero el pecado de Adán fue no solamente representativo, pero también fue sacerdotal. Él como sacerdote del primer templo visible de Dios, fracasó cuando Dios le dijo que labrara y guardara del huerto. Y ese labrar y guardar otra vez son palabras que solamente se usan para los sacerdotes, en Números y en Levíticos. Es avad y shemad. Adán, cuando vio a la serpiente, él lo que tenía que haber hecho es agarrar el asadón y volarle la cabeza. No lo hizo, no porque fue engañado, sino porque él quiso ser igual como Dios. Por eso el pecado de Adán fue mucho más grave y trajo consecuencias mucho más graves. Pero mis hermanos, la siguiente semana miraremos ya lo teológico, entraremos ya en lo que es el pacto de obras, donde miraremos toda la tipología. Les voy a dar un pequeño aperitivo. Hoy vamos a ser partícipes de la Santa Cena. ¿Usted no se ha preguntado por qué? ¿Por qué Jesús dejó este mandato de el comer, de ser partícipes de la Santa Cena? El primer pecado naturalmente fue por la comida. Y Adán falló. Jesús, como el segundo Adán, su primera tentación fue con la comida. Convierte estas piedras en pan. Donde el hombre fracasó y falló en la comida, Jesús nos dice, si eres salvo, eres partícipe de la mejor comida, de mi cuerpo y mi sangre. Y por eso en las bodas del Cordero, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Es un manjar. Es donde otra vez volvemos a tener acceso al árbol de la vida. Y podemos disfrutar del árbol de la vida, comer de ese árbol. Otra vez, no porque esto tenga poder, no, esto es simplemente comida. Lo que representaba era la vida perfecta de Cristo Jesús. Y hasta ahorita sigue siendo la misma representación. Cuando nosotros somos partícipes de la Santa Cena, estamos diciendo, soy uno con Cristo Jesús, en su muerte, sepultura y en su resurrección. Y proclamamos su venida hasta que Él regrese. Esa es la tipología del comer. Pero no solamente existe esa una tipología, la tipología del árbol, la tipología del monte, existen demasiadas. Pero una hora no es suficiente. Entonces, mis hermanos, Dios me los bendiga. ¿Alguien tiene una pregunta acerca de esta clase? Todos entendimos bien lo que es la naturaleza del pecado. Muy bien. Huid del pecado, nos dice nuestro Señor Jesús. Padre, líbranos de la tentación. No porque usted está vacunado contra la rabia significa que usted va a ir a buscar un perro rabioso que lo muerda. Tenga cuidado, mis hermanos. Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Pongámonos de pie y oremos. Padre Santo que estás en los cielos,